Frente a las falsas acusaciones del régimen y las amenazas de las cuales ha sido objeto la causa R, el diputado Américo de Gracia, la diputada Mariela Magallanes y mi persona, queremos hacer las siguientes precisiones. Este año ha sido un año particular y especialmente perdido para los venezolanos. La situación que pensábamos que podía equilibrarse no ha sido así, sino que ha empeorado y yo diría se ha agudizado con las decisiones que el gobierno nacional ha tomado, que Nicolás Maduro ha implementado en materia económica. El disparate de establecer de la manera como se ha hecho el nuevo cono monetario ha terminado siendo la peor torta que haya puesto Nicolás Maduro durante su gestión. Un pasito para atrás, un pasito para acá. Recojo el billete, lo dejo sin efecto y luego lo vuelvo a activar. Eso es haberle hecho daño y haber generado mayor sufrimiento para el pueblo venezolano. A estas alturas, eso ha generado que nuestros pensionados, por ejemplo, no puedan tener efectivo en su mano. Nos dejaron sin comida y sin dinero, que es una cosa grave. No hay papel moneda. Igualmente, persiste el desabastecimiento y una devastadora devaluación que ha vuelto añicos o ha vuelto polvo el ingreso de los trabajadores venezolanos. Esa es la situación actual, esa es la realidad de lo que viven los venezolanos en la actualidad. Ahora bien, producto o generado por esta situación de incertidumbre, de angustia, de desesperación que ha vivido el pueblo venezolano cuando el gobierno los dejó sin dinero efectivo y los dejó sin comida, cosa que generó algunas protestas a nivel nacional, como en el caso concreto del Estado Bolívar, y sobre el cual se están haciendo acusaciones en contra de la causa R, en contra del diputado Américo de Gracia y particularmente sobre mi persona. Bueno, sencillamente debemos destacar lo siguiente. Aquí el único responsable que hay en relación a esas protestas es el gobierno, es Nicolás Maduro, es su grupo de ministros que lo acompañan en este tipo de decisiones. Y en el caso concreto de Bolívar, yo debo señalar lo que dije desde un primer momento. El día jueves, eso pudo haber sido alguna protesta por el descontento que significaba no haber podido depositar los pocos bolívares que la gente tenía en sus manos. Pero luego, y así lo dijimos y lo sostenemos, eso degeneró en una situación de vandalismo, eso degeneró en una especie de racia saqueadora, y fue lo que nos llevó a preguntarnos dónde estaba la presencia del gobierno, del Estado como tal. ¿Dónde estaba el gobernador del Estado Bolívar frente a esas 72 horas de violencia y de saqueo en el Estado Bolívar? ¿Dónde estaba la fuerza pública? Preguntamos una y otra vez, y así está confirmado en los diferentes Twitter que lanzamos para ese momento en nuestras redes sociales. Preocupado, porque lo menos que podemos decir en relación a ese caso de Bolívar es que el gobernador del Estado fue negligente, es que el Estado en su conjunto, el gobierno, como en otras áreas, fue negligente. No dieron la cara, estuvieron ausentes, el gobernador se fundió, no tuvo respuesta frente a una situación
que se estaba dando en sus narices. Y ahora quieren aprovechar políticamente estos eventos para tratar de sacar del juego a quienes representan sin duda alguna la alternativa democrática y de cambio en el Estado Bolívar. Por eso hemos venido viendo este tipo de acusaciones contra la causa R, contra mi persona, contra Américo de Gracia, contra Mariela. Por eso lo hemos venido viendo, sencillamente. Y no es la primera vez que a Américo y a mí se nos trata de involucrar en algún evento. Ya lo vimos con la masacre de Tumeremo, que fue denunciada por nosotros, tanto por Américo de Gracia como por mí, en la cual querían decir que éramos nosotros los responsables. Y en esta oportunidad, una vez más, y tampoco nos sorprende la acusación del gobierno, porque tampoco es la primera vez que vemos al gobierno, oímos al gobierno hacer acusaciones irresponsables, a la ligera, generadas en los laboratorios de represión del gobierno, con el ánimo siempre de perjudicar a los factores de oposición política. Pero déjenme decirles lo siguiente: con la causa R se equivocan, con nosotros se equivocan, porque Maduro nos conoce Aristóbulo y una buena parte de los que están allí en ese gobierno, y saben que a nosotros no nos van a callar con esas amenazas y esas acusaciones falsas, infundadas. No nos van a callar. A nosotros no nos intimidan. Nosotros damos la cara, porque no la tememos. Quien no la debe, no la teme. Y sencillamente allí están los hechos y todo ese tipo de acusaciones venidas de inmorales, de los que vienen ese tipo de acusaciones, pues sencillamente nadie les cree. Que vayan a preguntar en Bolívar a ver si las acusaciones de Rangel Gómez o de Mario Silva o de cualquier otro personero del gobierno de Maduro tienen credibilidad alguna en la región de Guayana. El pueblo de Guayana está claro, como está claro el país entero, de quién los ha llevado a esta ruina. Como está clara Venezuela, de que toda la responsabilidad absoluta, única, es de este gobierno con esta política que podríamos definir de testaruda política económica de ruina que el gobierno ha venido implementando y que no da señal alguna de poder rectificar, razón por la cual podemos sencillamente decir que el año 2017 va a ser un año todavía mucho más duro que el que ya hemos vivido este año desde el punto de vista social. Y sabe el pueblo de Guayana y de Venezuela que nuestro compromiso con los jóvenes que quieren futuro y que apuestan a este país, que las madres de familias que hacen cola, que sufren, que los trabajadores que no les alcanza el salario, que los trabajadores que han visto, bueno, sencillamente esta devastadora inflación que prácticamente ha sido el secuestro o la vuelta sal y agua del salario, del ingreso de los trabajadores, saben que cuentan con la causa R y que cuentan con nosotros. Y lo dije, y aquí lo reafirmo, nosotros somos demócratas, nuestra lucha es democrática. Por eso, sin duda alguna y sin titubeo, hemos insistido una y mil veces que la superación de esta crisis tiene que ser en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que la superación de esta crisis tiene que ser en el marco de la democracia. Y esto lo señalo para ratificar una vez más que no compartimos ni auspiciamos vandalismo de ningún tipo como fórmula de oposición política. No, señor. En la causa R estamos acostumbrados a hacer políticas con propuestas, con ideas y con acciones, repito, dentro del marco democrático
como efectivamente siempre lo hemos hecho, de tal manera que no nos van a amedrentar. Y concluyo señalando lo siguiente: estamos en Navidad, estamos en vísperas, si se quiere, de la Navidad. Estos son días o tiempos de compartir, de dar y de reflexión. Yo quiero hacerle un llamado a Nicolás Maduro, que haga una reflexión, que reflexione sobre lo bueno que sería, lo agradable, lo festivo que sería para Venezuela entera, para este pueblo, que él se pudiera ir del poder, que salga, que se vaya, que convoque elecciones si quiere salir con la consulta, o que renuncie finalmente, porque sencillamente sus políticas ruinosas lo que trajeron fue para Venezuela desgracia. Qué bien le haría al país definitivamente una decisión como esa. Mientras tanto, bueno, nosotros sencillamente ratificamos que aquí estamos dando nuestra lucha democrática, que no nos van a amedrentar. Y esto no es un asunto de dársela de guapo ni cosa por el estilo, sino sencillamente que tenemos la razón. Ellos no la tienen. Nuestra lucha es democrática. Nosotros queremos un cambio para que este país progrese, para que este país no siga sufriendo con la gente. Nosotros no apostamos a golpes de mano ni cosa por el estilo, sino ni atajos de ningún tipo. Nuestro camino es democrático y así lo hemos venido señalando constantemente. Y Maduro, Aristóbulo y todos ellos nos conocen y saben que no nos van a amedrentar. Sí ha habido acoso por parte de organismos de seguridad del Estado, en este caso el SEBIN, de los cuales tenemos pleno conocimiento, que ha estado, bueno, no solamente interviniendo teléfonos, sino una vigilancia estricta, cercana de cada uno de nuestros movimientos. Eso ha ocurrido así hasta este momento. ¿Qué acciones van a emprender? Usted bien lo decía, no es la primera vez cuando ocurrió lo del caso de los mineros, luego que el diputado de Gracia presentara todas las pruebas, se corroborara que en efecto estaban esas personas fallecidas, se volcó después las amenazas en su contra. ¿Qué acciones judiciales van a realizar ustedes para protegerse? Bueno, no, nosotros apelamos sencillamente a lo que quede de institucionalidad en el país. Sabemos que una de las características de este gobierno, entre otras graves por supuesto, es la de mentir. El gobierno miente cada vez que le da la gana de acusar a alguien de cualquier delito, lo hace, y todos sabemos que eso es generado en laboratorios. Yo he visto las fábulas y los cuentos que han venido tejiendo alrededor de Mariela, Américo, mi persona, para hablar de conspiraciones y cosas por el estilo, venidas de delincuentes e inmorales que son voceros del gobierno. Y bueno, y sabemos que no es la primera vez. Y vamos sencillamente a dar la cara. Nosotros no tenemos ninguna cosa que esconder. Y así como lo ha ratificado el compañero alcalde Alfredo Ramos, nuestra lucha está al lado del pueblo. Nuestra lucha es democrática. Jóvenes, mujeres, amas de casa, trabajadores, absolutamente todos pueden continuar contando con nuestra solidaridad y nuestra acción. Si tenemos que recurrir a fiscalía, a organismos que, Defensoría del Pueblo o los que sean, que quieran actuar honestamente en relación a nuestro caso, lo haremos sencillamente. Pero nosotros no nos vamos a esconder, nosotros damos la cara. ¿Cuál será la posición de la causa R en torno a las elecciones presidenciales o al referendo revocatorio en el 2017, ya que el alcalde solo se refería a las elecciones de gobernador?
Bueno, el referéndum revocatorio es algo por lo que hemos hecho e hicimos durante este año 2016 todo el esfuerzo necesario para realizarlo. Si el referéndum revocatorio no se llevó a cabo, no fue por falta de diligencia de la oposición democrática. Hemos venido superando todo tipo de obstáculos que el gobierno puso y estábamos dispuestos a superar ese 20% que además por Estado habían colocado últimamente. Quien no resistió el desafío democrático fue el gobierno. Fue el gobierno el que no resistió el desafío y terminó en una irregular decisión judicial tomando la decisión de paralizar por vía de tribunales penales la celebración del referéndum revocatorio. Eso fue lo que ocurrió, de tal manera que si viene un referéndum revocatorio o el gobierno está dispuesto a respetar el marco constitucional, lo asumimos también. Pero como quiera que ya este año correspondían elecciones de gobernador y como quiera que el CNE ya anunció que para el año que viene, en el primer semestre del año, serán convocadas las elecciones de gobernadores, pues sencillamente estamos preparados para ello. Y sabemos que los ataques que se hacen ahora contra mi persona y contra otros activistas democráticos de oposición, pues sencillamente tiene el único propósito de descalificarnos políticamente para ver si limpian su camino electoral y se quitan del medio a quienes efectivamente les hacen peso, que es el caso concreto del Estado Bolívar. Rangel Gómez no tiene vida, el PSUV no tiene vida en ese estado y bueno, están viendo a ver qué hacen. Todo lo contrario, allí se celebró la pasada semana, el día jueves concretamente, un juicio ciudadano inédito. Se recreó todo un juicio en la calle con acusadores, los ciudadanos que viven en carne propia el día a día, la vivencia diaria de lo que les ocurre en el Estado, y el pueblo dio su veredicto. Rangel Gómez culpable. Y eso es lo que los ha vuelto locos, al fin de cuentas, para proceder a venir con esos cuentos de que yo promovía saqueos o vandalismo en el Estado Bolívar. Todo lo contrario, pueden revisar al fin de cuentas toda mi red de comunicación para percatarse de que desde el primer momento llamamos la atención sobre ese irregular hecho y reclamamos la presencia del Estado, reclamamos la presencia del gobierno. ¿Por qué no dieron la cara? ¿Fueron desbordados o era complicidad? Rangel Gómez se fundió frente a la protesta, frente al vandalismo que ocurría. ¿Por qué no dio la cara? Lo menos que puedo señalar es una conducta negligente al frente de la primera magistratura regional. Eso es lo menos que puedo decir, para no señalar que es definitiva y absolutamente responsable de ese tipo de situaciones. ¿Cómo afecta a la población en cuestión de crecimiento, transporte? Hay muchos transportes que indican que no están viajando hasta la ciudad de Ciudad Bolívar, también para envío de alimentos. Mucha gente está desesperada tratando de enviar alimentos y no pueden. ¿Cómo está la situación? No, mira, la gente está yendo al Tigre y está yendo a Puerto Ordaz a buscar alimentos. Lo que hay en Ciudad Bolívar es desolación, de verdad. Esto es una cosa, ¿cómo decirla?, dolorosa. Uno decir que es solidario con eso no es suficiente. Es verdaderamente doloroso. Es una cosa, bueno, que da grima, por decirlo con una palabra muy coloquial, muy popular. La gente no tiene que comer. Los abastos que dispensaban alimentos no lo tienen. Está, bueno, cerrada la frontera. Vamos a ver qué va a pasar con la frontera con Brasil para que entren alimentos, pero la gente se está desplazando hasta el Tigre, hasta Puerto Ordaz, a algunas zonas vecinas, hasta Maturín, a buscar alimentos. Esto es algo verdaderamente grave en medio de estas Navidades que serán escritas como las
peores navidades que haya pasado el pueblo venezolano, no solamente el Estado Bolívar, porque fue que Maduro le secuestró el dinero a los venezolanos, se lo secuestró, porque haber recogido los billetes de 100 sin tener en circulación la nueva moneda y dejar a todo el mundo limpio y sin alimentos, ¿qué cosa? ¿De qué uno puede calificar eso? Sino de piratería, de improvisación, de irresponsabilidad, de insensibilidad, porque era lógico y muy sencillo suponer que si no tienes dinero, bueno, no puedes adquirir alimentos. Entonces no se le podía suponer eso a alguien en el gabinete económico o a Nicolás Maduro como presidente, por Dios. Entonces esto no tiene perdón de Dios, como se dice. Son ellos los únicos responsables de esta dramática situación. Y pretender buscar culpables, como suelen hacer en los lados de la oposición, no les va a cambiar la realidad que vive el pueblo venezolano, no la va a cambiar. Seguimos sin dinero, seguimos sin comida, seguimos en este estado de desabastecimiento, seguimos en el grave estado de devaluación de nuestro signo monetario y una inflación devastadora, bueno, que no se aguanta. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un cartón de huevo en este momento? 7.000 bolívares en el estado Bolívar. 7.000 bolívares. Un kilo de carne para las hallacas cuesta 9.000 bolívares en el estado Bolívar. Un kilo de tomate está en el orden de los 3.000, por encima de los 3.000 bolívares. Es grave, no es cualquier cosa, es lo diario, es lo cotidiano, es la comida lo que está impedido como acceso para el pueblo de Venezuela. Su posición también sobre el tema de la frontera, el presidente también ha dado varios anuncios sobre el tema de la frontera. Usted acaba de nombrar la situación que cómo afecta al Estado Bolívar. Sabemos que Bolívar, Monagas, Anzoátegui se estaban abasteciendo por la frontera de Brasil. ¿Cómo está afectando también estos anuncios sobre cierre y apertura de fronteras acá? Bueno, ahorita han hecho anuncios de todo tipo. Ahora que el Estado falló allá para enfrentar el vandalismo ocurrido en el estado Bolívar. Y han anunciado, bueno, 200.000 CLAP, han anunciado camiones que van a llevar alimentos para el estado. Allá estamos sin gasolina también. Anunciaron que van a dispensar gasolina a diestra y siniestra, con facilidad. Han anunciado de todo ahorita, en este instante, para paliar o poner un paño caliente a la situación y al descontento popular. Es grave lo del Estado Bolívar, es grave lo que vive Venezuela. Desde la causa R, nuestra solidaridad de corazón, todos nuestros parlamentarios, todos nuestros compañeros, nuestra solidaridad con este país. Y soñamos, y hoy en vísperas de Navidad, nuestro compartir con el pueblo y juro y jurar con nuestro pueblo que no vamos a descansar hasta no lograr ese cambio que el pueblo está deseando. Y es el llamado que hoy hacemos, de esperanza, de soñar con un cambio, de continuar en esta lucha, la lucha pacífica, la movilización popular en el marco de la Constitución. Esa es la lucha que en este momento estamos convocando a todo nuestro pueblo para ver si superamos esta terrible situación el año 2017.